en este video te voy a hablar sobre la dolarización. El video se va a dividir en tres partes, en el pasado, presente y futuro. Yo me enfocaré en hablar en el pasado. Bueno, esta situación que para el año 2000 sería uno de los eventos que más han marcado a la historia de los ecuatorianos, se remonta desde mucho tiempo atrás debido a la mala administración por parte de los gobiernos de turno en el Ecuador. Así como en el gobierno de Sixto Durán Ballén en el año de 1995 se tomó decisiones para poder sobrellevar la crisis económica que se venía arrastrando desde años anteriores. Se toman medidas económicas que buscaban reactivar la economía del país, entre ellas estaba elevar las tasas de interés, esto para incentivar a los inversionistas extranjeros para que inviertan en los bancos ecuatorianos. De esta manera los bancos tendrían más dinero para prestar. Otra decisión fue la de liberalizar el sistema financiero. Este acto ocasionó que se crearan nuevos bancos en el país. Las tasas de interés llegaron a subir hasta un 270%, entonces se ingresó demasiado dinero a los bancos. El problema se da por la mala administración que tenían los bancos desde entonces, ya que se realizaban préstamos y no existía una garantía de ser pagados. Dichos préstamos se realizaban entre personas que eran amigos de los propios banqueros, o los propios banqueros se hacían sus préstamos. Los bancos, al tener una mala administración, quebraban. El gobierno se enfocó en salvar a dichos bancos, dejando a un lado su mayor deber, que es ver por el bienestar de la ciudadanía. Entonces se da la quiebra del Banco Continental por la mala administración que era ejecutada por las personas que estaban al frente del mismo. El gobierno ecuatoriano de esa fecha se encargaba de salvar la crisis de ese banco. Se venía arrastrando una crisis desde años anteriores, además de sumarle factores exógenos que se presentaban como el fenómeno del Niño, la crisis financiera internacional, la caída del precio del petróleo, problemas que no podían ser evitados por nuestra economía. Asimismo, se tenían problemas internos ocasionados por las propias políticas que se tenían en ese tiempo. Años más tarde, para 1998, ahora mismo está despejado y la temperatura es de 24 entra grados. la nueva Constitución de 1998. Y asimismo el nuevo presidente, que para ese entonces era el abogado Yamil Maguad. Cabe recalcar que nuestra moneda de ese tiempo se devaluaba demasiado. El gobierno de ese tiempo y los grupos de poder lo que querían era salvar a la banca. Es así que un lunes 8 de marzo de 1999 se da el feriado bancario. Los bancos de todo el país no abrieron al público. La gente que quería retirar o depositar sus fondos, pedir un préstamo o una garantía no pudo hacerlo. El feriado duró 5 días y los bancos volvieron a atender al público el 15 de marzo. En ese lapso, el presidente de la República, Yamil Maguad, decretó el congelamiento por un año de los depósitos en cuentas corrientes con más de 2 millones de sucres y en cuentas de ahorros con más de 5 millones de sucres. Quebraron varios bancos, ya que en ese tiempo existían 16 bancos con una pésima administración, donde el gobierno ecuatoriano se encargó de salvar a la banca. Para el año 2000 se dolariza el país, donde se establece que un dólar va a equivaler a 25.000 sucres. Los depósitos de las personas terminaron siendo transformados en cantidades ínfimas. Entonces el pueblo ecuatoriano perdió su dinero, mientras los banqueros robaron y estafaron al pueblo. Esto mediante el gobierno de turno y los grupos de poder, ya que utilizaron dinero del pueblo, del bolsillo ecuatoriano. El miedo que generó la dolarización fue notable. La conversión era muy confusa para la mayoría de ecuatorianos. La pérdida de ahorros que tuvo que padecer la ciudadanía ocasionó protestas, muertes, suicidios, migración a otros países como España, donde se fueron en general 1 millón de ecuatorianos debido a la congelación y robo de ahorro de los ecuatorianos. Bueno, entonces fue un proceso demasiado difícil por el cual tuvo que pasar el Ecuador. Y más que nada por el feriado bancario que se dio, donde de un día al otro los ahorros de varias personas desaparecieron y fueron utilizadas para salvar a la banca, a los grupos de poder de ese tiempo. 10 años después se presentó mediante la Comisión Investigadora de Crisis Económica Financiera que las pérdidas para el país superaban 8.000 millones de dólares. Y bueno, años después, como algo bueno, fue que gracias a la dolarización, nuestra devaluación de la moneda, que era el dólar, y es el dólar actualmente, bajó y luego llegó a un punto de ser nula.
Y bueno, eso ha sido como la historia teniendo en cuenta el pasado sobre la dolarización. A continuación, Camila nos dará a conocer la dolarización pero en el presente. Muchas Yo les gracias. vengo a hablar sobre el presente. La dolarización afectó a diferentes países, como el país de Venezuela, en donde la moneda ha afectado a muchas personas venezolanas, donde se han visto obligadas a dejar su lugar de residencia, refugiándose en países de América Latina y el Caribe. Asimismo, la inmigración en Ecuador procede de los países de Colombia, Estados Unidos y Perú. Un caso más que afectó a la dolarización es la pobreza. Un problema que Ecuador no puede enfrentar con el dólar es la deflación, es decir, la inflación negativa, ya que al no poder disminuir las monedas, las empresas reducen sus precios en busca de competitividad, así generando mayor desempleo y pobreza, porque los ingresos de los ecuatorianos se contraen por la reducción de esta misma. Un problema que ha afectado gracias a la dolarización es el desempleo, donde los más afectados hemos sido los jóvenes, ya que la economía no está generando nuevos puestos de trabajo y la actividad económica crece por debajo del aumento de la población y no pueden integrarse al mercado laboral. En torno a la política de dolarización, especialmente en los años 2018 y 2019, ha incrementado en las decisiones para financiar el presupuesto del Estado, teniendo en cuenta consecuencias de desequilibrios fiscales y un alto endeudamiento público. El gobierno de Lenín Moreno ha seguido eliminando los subsidios a los combustibles y en diciembre de 2018 hubo un incremento en el precio de galón de gasolinas Extra y Ecopaís y el retiro definitivo al subsidio de la gasolina Super. Una de las metas es reducir el déficit primario no petrolero en el sector público no financiero en un 5% del PIB hasta el 2021, mediante varias medidas como la reducción en el gasto público, reajuste de la masa salarial del sector público, una optimización en los subsidios, monetización de los activos del Estado a través de concesiones de empresas públicas a sectores privados. Las políticas de ajuste estructural no han logrado establecer el crecimiento económico y han tenido un costo elevado sobre la pobreza, la distribución de la riqueza y el empleo. Adicionalmente, la capacidad institucional, reguladora y redistributiva del Estado se ha habilitado y la presión de la economía sobre los recursos naturales ha crecido como resultado del aumento de los volúmenes exportados de productos primarios y del empleo no sustentable de estos recursos. Además, la vulnerabilidad del país a crisis económicas y financieras internacionales, caídas de los precios de los productos de exportación o desastres naturales, agravados por el cambio climático o se ha acrecentado. Gracias. Mi nombre es José Espinosa y yo les voy a hablar sobre la dolarización en el Ecuador para el futuro. Vamos a retomar un poco qué es la dolarización. La dolarización se convirtió en la única alternativa que el Ecuador tuvo en el año 2000 para que no se mantengan los problemas nominales de inflación y devaluación, además de la hiperinflación. Las tasas de convertibilidad no fue la correcta y esto causó una demora en el proceso de ajuste de las cantidades de dinero a la tasa de conversión, calculada haber sido determinada en 25.000 sucres por dólar. En la antigüedad, 25.000 sucres era casi un salario básico. Y esto afectó mucho a las familias, ya que por todo un mes trabajado solo podían ganar $1 o $2 máximos cuando se hacía la conversión. Bueno, para el futuro, de lo que consiste la dolarización en Ecuador es incierto, porque dependemos de cómo los Estados Unidos manejen esta moneda. Pero según algunos expertos y en mi opinión personal, para el futuro es muy posible que se devalúe, ya que otras monedas o divisas como la moneda china, el euro, podrían ser las principales monedas para la comercialización, lo que al Ecuador perjudicaría mucho, haciendo que crezca el desempleo, se inflen valores y hay una mayor pobreza. Cabe destacar que la dolarización ha sido un punto económico muy importante para el Ecuador, ya que solo por esto nos hemos mantenido estables a comparación de otros países de Latinoamérica, como podemos ver el caso de Venezuela. Gracias.